Bien, 11:01. Andreita, tengo frío yo hoy día. Está helado, igual tengo la Debería haber manita traído un chalequito, algún chal. Un chal. Un echarpe. Una cosa así, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, está helado, igual tengo las manos bien heladas. Está heladito, sí. Le vamos a preguntar a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Marlis Tager, si está con frío el día de hoy también. ¿Cómo está, Marlis? Bienvenida a nuestro programa. Bueno, Marlis es pediatra con la subespecialidad en infectología del Hospital Base Valdivia y también es de la Universidad Austral de Chile, por supuesto. Vamos a conversar sobre el síndrome post-COVID-19 en los niños. ¿Cómo está, Marlis? Bienvenida. La primera pregunta que le queremos hacer de inmediato, ¿qué es lo que es esto qué es lo que es el PIMS? ¿Y cuándo aparece? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Juan Pablo, Andrea. Gracias por la invitación para poder, digamos, dar a conocer a la población en mayores detalles de la enfermedad para un reconocimiento precoz. Bueno, este es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que se manifiesta principalmente por un cuadro febril con compromiso de estado general y que puede afectar diversos órganos con inflamación y con disfunción que pueden llevar, digamos, a un compromiso grave con necesidad de hospitalización y eventualmente un desenlace fatal, ¿ya? Y se asocia temporalmente a la infección por COVID, ¿ya? Generalmente existe el antecedente de que 2 a 6 semanas previas al comienzo de las manifestaciones, ya el niño o ha tenido una enfermedad ya por COVID que puede ser bastante leve, incluso asintomática, o ha tenido contacto epidemiológico estrecho con algún familiar cercano ya que ha tenido COVID en el domicilio ya como antecedente. Claro. Generalmente, ¿qué edad afecta este tipo de...? Ya, bueno, hay criterios ya que están definidos como criterios diagnósticos y el grupo también poblacional puede afectar desde 0 a 21 años de edad. Ya las grandes series, digamos, descritas comienza como a los 3 meses, los primeros casos descritos hasta los 21 años. Incluso hoy en día se reconoce también este síndrome en adultos, de menor frecuencia, pero también podría, digamos... el mayor rango, digamos, entre la edad que usted nos comenta. Promedio 8 años. 8 años promedio. Promedio 8 años, sí. Ya, acá en Valdivia, ¿hay algún caso ya? ¿Se ha sabido? Tenemos un caso ¿Se está estudiando? notificado. Tenemos un caso notificado a fines del año 2020. ¿Ya? Ya, perfecto. Un niño pequeño, un lactante. Ya. Sí, que se manifestó con criterios, digamos, compatibles con un PIMS y que se confirmó, digamos, también por PCR positivo. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que tener cuidado en los niños, sobre todo? En los niños, hablemos menores de 10 años. Claro. Bueno, el criterio como básico es fiebre. Fiebre y fiebre alta, ¿ya? ¿Prolongada? Más de 3 días ya. Señalan los criterios. Hay otros criterios que hablan de al menos 24 horas. O sea, ya con 24 horas de fiebre en un niño que está comprometido, uno ya un niño que tiene alerta, compromiso de estado general. Si además de eso se suma el antecedente epidemiológico que ha tenido contacto semanas atrás con alguien con COVID, porque los niños la mayoría son asintomáticos, ¿no es cierto? Y además se le suma, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, un dolor abdominal muy intenso que refieren, que incluso a veces se confunde con una apendicitis. Así tan intenso es el dolor abdominal, pueden tener vómitos, diarrea. Y otro signo importante también es las manifestaciones mucocutáneas, que son el exantema, como erupción cutánea, que no es específica del PIMS, que puede darse en otros cuadros también. Es como ronchitas en el cuerpo rojas. ¿ya? ¿Y en la lengua? Y claro, la lengua también más roja, los labios secos, inflamados, ¿ya? Pueden haber conjuntivitis sin secreción, ojo rojo, y las manifestaciones más graves, obviamente, son el compromiso cardiovascular. Exactamente.
Que son los que ya pueden llegar a cosas a la mayores. hospitalización, ingreso a UCI y eventualmente un desenlace fatal. ¿En qué momento nosotros, doctora Marlis, tenemos que consultar al médico directamente o ir al centro asistencial? Esto es una recomendación para los padres, ¿no es cierto? ¿En qué momento consultar cuando probablemente pensamos que se está complicando esto? Claro, bueno, hoy en día todo niño o adolescente febril, al menos 24 horas con fiebre, que no tenga una causa muy clara, que no tenga alguna infección urinaria o de otra causa, hay que descartar otras causas, pero que tenga fiebre, compromiso de estado general, mucho dolor abdominal y si tiene además rash cutáneo, debe consultar inmediatamente, porque es importante que el médico examine, que descarte otras afecciones y que pueda realizar exámenes, porque en los exámenes generales habitualmente uno puede detectar si hay inflamación o compromiso de otros órganos, que ya es un llamado, una alerta, digamos, para hospitalizar al niño y seguir realizándole más estudios como cardiológicos. Igual contemplemos que los niños más chicos resisten mucho más la fiebre. Entonces, de repente, generalmente te dicen los pediatras, bueno, ya si son 3 días que tiene fiebre y todo, recién ahí uno está acostumbrado a llevarlo y sobre todo ahora pasa que las emergencias, o sea, las urgencias y todo, están un poco más enfocadas también al tema COVID, entonces de repente hay papás que pueden decir, ya si es fiebre, si otras veces ha tenido fiebre, le ponemos un supositorio, le damos paracetamol y se les baja y todo. Pero quizás el niño a lo mejor no presenta alguno de estos síntomas o teniendo solo un síntoma, aparte de la fiebre, hay que llevarlo inmediatamente. Entonces, por lo después menos de las 24 horas el niño está comprometido, está decaído, ya ese niño debe evaluarse. Perfecto. ¿Ya? O sea, cambiar un poquito el switch en este momento. En este momento epidemiológico. Claro, o sea, si tu hijo tiene fiebre, lleva con fiebre más de 24 horas, su estado anímico es bastante bajo, a lo mejor no quiere comer, no quiere tomar líquido, mejor llevarlo al tiro y revisarlo. ¿Cuál es la diferencial entre el PIMS y el síndrome de Kawasaki u otras patologías? Ya, dentro de los diagnósticos diferenciales está el síndrome de Kawasaki, que es una afección, digamos, que se da principalmente en niños pequeños, menores de 5 años, habitualmente son lactantes, 1 o 2 años. Es como donde tiene mayor incidencia el Kawasaki. ¿Y este síndrome en qué consiste? Es una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos que es gatillada por un agente infeccioso, que no está definido todavía qué agente infeccioso, se han estudiado varios agentes. Sí. Y esto gatilla en un niño genéticamente predispuesto a que haga esta inflamación de los vasos sanguíneos y principalmente afecta a las arterias coronarias del corazón. ¿Ya? Y estos pacientes habitualmente tienen manifestaciones bastante similares a lo que es PIMS. Tienen la fiebre, que habitualmente el criterio es más de 5 días de fiebre, pero pudiera ser menos. Tienen el exantema, el rash cutáneo, tienen el compromiso de las mucosas, tienen la conjuntivitis u ojo rojo, ¿ya? Y esos niños habitualmente si no tienen estos síntomas gastrointestinales que son tan frecuentes, 80% de los niños con PIMS lo tienen, el Kawasaki habitualmente no tiene los síntomas gastrointestinales y tampoco evolucionan con hipotensión ni con shock. Y son niños más pequeños que habitualmente la presentación del PIMS, que son niños promedio de 8 años. Claro. Aunque, como te digo, va de 0 a 21 años. Tampoco, por eso hay que estar con alto índice de sospecha. Como que se sobrepone la sintomatología. En estos últimos meses, en su consulta o durante el último año, desde que ya comenzamos a estar en pandemia acá directamente en Valdivia, ha recibido muchas consultas de los padres, ¿no es cierto?, preocupados por cierto tipo de afecciones que pudiesen ser de pronto coronavirus, que los papás se preocupan de pronto y van a verle a su consulta. Sí, pero principalmente en relación a las medidas de prevención, sobre vacunación, en fin, porque habitualmente los niños con síndromes febriles consultan en los servicios de urgencia. Van directo. Claro, van directo. O sea, generalmente cuando tú tienes a un niño ya, generalmente te dicen los pediatras,
3 días de fiebre, uno ya la mayoría cuando tenemos niños chicos tenemos supositorios, tenemos paracetamol, entonces tú igual, uno conoce a su hijo. Pero claro, en estos casos de pandemia al principio también se decía que como los niños no se les afectaba porque también el PIMS se descubrió hace poco. Al principio de la pandemia no habían casos de niños con estas reacciones. Exacto. Los primeros casos de COVID comenzaron en Wuhan, China, ¿no es cierto?, en diciembre del 2019, de ahí que se llama COVID-19. Claro. Después, en marzo, la Organización Mundial de la Salud ya habló de pandemia mundial. Y a fines de abril, principios de mayo, ya dieron el alerta en Europa, en Inglaterra, ya, y posteriormente en Estados Unidos, de los primeros casos ya que llamaron PIMS. ¿Y ustedes acá cómo se enteran de eso? Nosotros acá nos enteramos por las publicaciones científicas, la alerta. Y se fueron de cabeza, digamos, a estudiar fuimos inmediatamente a estudiar el PIMS. Claro. Y ya en junio comenzamos a ver casos a nivel nacional, ¿ya? Y el Ministerio de Salud también emitió una normativa en julio del 2020 en relación a sospecha de diagnóstico y manejo del PIMS en Chile. Ahora, ¿el PIMS solamente se relaciona con el COVID-19? Sí. ¿No hay ninguna otra enfermedad, digamos, afección que pudiese provocar, digamos, una reacción similar a la de PIMS? Bueno, es que se relaciona temporalmente al virus SARS-CoV-2. Ya, ¿Ya? perfecto. Claro, o sea, Esta es la definición de PIMS. Sí. Por el síndrome momento. inflamatorio post-COVID. Claro. Porque no había habido este tipo de virus entre las personas. Eso yo creo que no... Exactamente. ¿Cuál es la proporción de la población contagiada que puede desarrollar esta patología? Como es la población pediátrica, en Chile tenemos alrededor de 73.000 casos pediátricos de COVID. Harto. Y de ellos tenemos alrededor de 157 casos de COVID. O sea, a una proporción más o menos de 3%. En Estados Unidos, que tienen una casuística mucho mayor de PIMS, ya llevan más de 2.000 casos, tienen la incidencia es como de 0,16%. Tampoco es... Es una afección de rara ocurrencia, no es frecuente, pero es potencialmente muy grave, ¿ya? Los síntomas son progresivos en el tiempo. Parten con fiebre y se van sumando progresivamente. Hasta que viene el descalabro cardiovascular, pasan alrededor de 4 o 6 días. ¿Ya? Claro. No es como inmediato, no parte en general, pero es como un cuadro progresivo. Claro, porque igual los niños, también es difícil los niños porque hay niños que también toleran mucho por lo menos si llevan 2 días de fiebre, de repente uno no se da cuenta porque hay niños que la toleran muy bien y andan muy normal, como hay otros que les da fiebre y cambian absolutamente, o sea, se les nota mucho que están más decaídos. Entonces yo creo que ahí esa es la diferencia. Que hay que tener mucho ojo con ellos y sobre todo la gente que ha estado en contacto con casos COVID. Exactamente. Hay una duda que de pronto aparece en conversaciones de amigos, de familia, ¿por qué a los niños no se les vacuna contra el coronavirus? ¿Y cuál es su opinión personal, digamos, como pediatra, como mamá, respecto a esta resolución en el fondo? Claro, bueno, esto es de momento, porque en realidad esto es tan evolutivo como es una enfermedad relativamente reciente. Las vacunas se han autorizado en emergencia para vacunar a la población. Siempre los grupos más protegidos para probar vacunas son los niños, las embarazadas, ¿ya? Y por lo tanto es un grupo que no partió probándose, porque además que era el grupo de menor riesgo, porque los pacientes que fallecían eran los pacientes de mayor edad, ¿no es cierto?, exacto, con comorbilidades. Pero está autorizada la vacunación en mayores de 16 años, pero hay estudios, digamos, como para ver la posibilidad de poder aplicar estas vacunas más adelante, ojalá en la población infantil. Son vacunas inactivadas, ya que en realidad ojalá que pudiera liberarse, digamos, estudios pronto para poder, digamos,
vacunar a toda la población. Hace poco salió una noticia de que a una mujer embarazada la habían inoculado y el bebé nació con los anticuerpos. O sea, igual, o sea, a lo mejor es un caso y es muy poquito todavía para poder decir, pero quizá también dentro de un tiempo más, porque también convengamos que está pasado muy rápido y también el COVID, antiguo COVID-19, ahora ya tiene otro nombre porque también muta, no, ¿se dice muta? ¿Está bien dicho? Sí. Muta muy rápido, va cambiando muy Exacto. rápidamente a diferencia de pandemias anteriores como la H1N1, que demoró harto en mutar a la H1N2, una cosa así. Bueno, tenemos experiencia de vacunación en embarazadas, se vacunan contra influenza, Sí. contra pertussis también, coqueluche, ¿ya? Y transmiten, digamos, sus anticuerpos a los recién nacidos y bebés, mientras, digamos, se pueden vacunar ellos a los 2 meses. Entonces, Claro. ese periodo lo cubren con los anticuerpos De la madre, claro. Exacto. ¿Cuál es su opinión respecto al plan de vacunación que está llevando el gobierno, que a todas luces ha resultado estratégicamente bastante exitoso porque se está inoculando a harta gente, ¿no es cierto? Y ya hay un porcentaje no menor de la población que ya cuenta con las 2 dosis. ¿Cuál es su opinión al respecto de cómo se ha enfrentado, ¿no es cierto?, como país esta pandemia? Dígame todo lo que piensa, ¿no? Bueno, en primer lugar, en relación a la vacunación, ha sido un proceso bastante exitoso, ¿ya? Tenemos al menos un 25% de la población vacunada, ¿no es cierto? Y eso, digamos, no debiera, sin embargo, darnos tranquilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque continúa una transmisión viral todavía en la población, ¿ya? Para poder lograr frenar, tenemos un porcentaje de positividad alto todavía, ¿no es cierto? Sí. Nosotros aquí en la región tenemos 20 creo que ayer tuvimos. Sí, entre 14 y 17 y hemos llegado a 19%, Claro. que es alto. Ya, por eso que estamos en cuarentena también, ¿no es cierto? Entonces debemos llegar ya a bajar esta transmisión. Y la vacuna, debemos vacunar a un 80-85% de la población para poder lograr frenar esta transmisión. Sí. O sea, todavía nos queda mucho y además nos debe dar seguridad, ¿ya? Porque nos protege, sobre todo con la CoronaVac, nos protege contra enfermedad severa, grave, contra hospitalización y riesgo de muerte, ¿ya? Pero contra enfermedad leve nos protege un 50%. Claro. Igual podemos portar el virus y eventualmente transmitirlo, ¿ya? Entonces también debemos mantener las medidas de autocuidado, ¿ya? Debemos mantenernos con uso de mascarilla, ya distanciamiento físico, con lavado de manos frecuente, ¿no es cierto? Exactamente. Y, digamos, evitar aglomeraciones, ventilar bien los ambientes, en fin. Claro, de repente uno dice, bueno, estamos en cuarentena, pero uno ve el día a día acá en la ciudad, digamos, hablemos de nuestra ciudad de Valdivia. Claro. Y no pareciera que estuviéramos No realmente pareciera. en cuarentena. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Mayor fiscalización o derechamente mayor compromiso de cada persona, ¿no es cierto? Mayor conciencia. Mayor conciencia, un poco menos de egoísmo, de individualismo. Yo creo que eso, yo creo que llamo yo a una responsabilidad individual. Es individual, ¿no? Esta pandemia todos tenemos que colaborar. No necesitamos que la autoridad nos dé, digamos, lo que debemos hacer. Si sabemos cómo debemos cuidarnos, tenemos que aplicarlo, debemos ser responsables, ¿ya? Y debemos cuidar a los que aún no pueden protegerse por vacunas, debemos cuidar a nuestros niños, ¿ya? Exactamente. De manera responsable. Sí. Estuve viendo el día de ayer unos comerciales alemanes contra concientización contra el coronavirus y era bien simpático porque salían 2 personas adultas ya de 80 años y decían, yo en el 2020 la verdad que me convertí en un héroe porque salvé a la humanidad, hablaban estas personas adultas alemanas y finalmente lo que tuve que hacer fue nada. O sea, me quedé en la casa durante mucho tiempo en cuarentena encerrado y me di cuenta que ser un héroe es realmente fácil. Claro. Entonces yo creo que ese es el llamado, ¿no es cierto? Ese es el llamado. A ser un héroe cada uno, en la medida de lo posible quedarse en casa. Nosotros por temas laborales, nosotros tenemos que salir, pero el grueso de la población, ¿no es cierto?, de acá de nuestra ciudad, no tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de ir De al salir, mall claro.
o, bueno, está todo cerrado. ¿no es cierto? De Claro. juntarse, de hacer fiestas y todo ese tipo de manifestaciones que van, claro, en desmedro de todo este otro plan y trabajo que viene realizando personal de salud. Todo el esfuerzo de todos. Porque hay un cansancio generalizado del área de la salud. Una fatiga del área de la salud, porque esta pandemia ha sido una catástrofe sanitaria, bueno, económica, no hay camas UCI en el social. hospital de acá de Valdivia. Crítica la Está situación. crítico. Estamos Sí, en po. el peor momento de la pandemia nosotros acá. Si en usted, por realidad. ejemplo, en su casa tiene un accidente de tránsito, no va a tener una cama, digamos, UCI para poder ser tratado. Entonces, es un tema po. complicadísimo. Es un tema. Hay que Está todo tener enfocado harto en el criterio, coronavirus. Exactamente. Y también yo creo que más que, como lo decía usted, más que te tengan que estar fiscalizando, o sea, llegamos en Chile, la mayor cantidad de población que se contagia es gente mayor, gente que ya trabaja, tiene criterio, ¿sabe? Entonces, es como cuando el papá tiene que retar a un niño, claro, perfecto, tienes que tú guiarlo porque es un niño y todo, pero que te tengan que estar controlando, te tengan que estar diciendo, no hagas esto, no puedes salir, todo, y que más encima tengan que poner gente a preguntarte en la calle, pero ¿por qué usted anda en la calle? ¿Por qué tiene que salir? ¿Anda con su permiso? O sea, si uno ya es un adulto y se supone que tenemos que tener un criterio, la mayor cantidad de las personas que se contagian es porque gente que sale, no se cuida, y hay muchos, pero muchos casos de gente que no dice que está contagiado. Hay muchos casos. De hecho, el otro día acá en Valdivia una persona no dijo y alrededor de 12 personas se contagiaron porque esta persona se equivocó. Yo creo que la pandemia socialmente, no en temas de salud, ha mostrado la peor cara Exacto. no solo de nosotros los valdivianos, de todo el De mundo, todo el mundo. finalmente. Y eso es algo que después, digamos, a futuro, cuando ya pase toda esta pandemia, ¿no es cierto?, Sí. se analizará de forma consciente, pero ha mostrado el Exactamente. peor lado del ser humano. Exacto. Y eso yo creo que hay que decirlo. La gente, aquí viene gente de la salud siempre, doctora Marlis, Casi todos los días. a conversar con nosotros y se nota el cansancio, se notan los esfuerzos y por otro lado vemos las calles llenas de autos pasando por todos lados. Entonces, Exacto. Filas para todos. sí. Exacto. Entonces, bueno, el llamado es a ser responsables, digamos, y cuidarnos todos, porque la verdad es que los equipos de salud están Colapsado. Colapsado. colapsados y Exactamente. agotados ya, porque ha sido un continuo durante ya Un más de año. Sí. Sí, pues bueno, doctora Marlis Tager, le queremos dar las gracias por haber venido a Sí. nuestro programa el día de hoy a conversar sobre el PIMS. Exactamente. Estas nuevas síndromes que van apareciendo y Que- quizás cuántos más van a ir apareciendo durante Sí, todo lo que nos obvio. quede de vida. Muchas gracias, que tenga una excelente tarde, un gran fin de semana y harta energía nomás, pues le enviamos de acá Sí. del programa para y también, seguir enfrentando. obviamente, una felicitación a todo su equipo, a toda la gente que está trabajando, el apoyo por parte de nuestro equipo, y también el programa ha contado con este espacio todos los días para también concientizar a la gente que se cuide, cómo ayudar a cuidarla bien. Es un tema que hay que tratar y que lo bueno es que hay que conversarlo. Exactamente. Muchas gracias. Exactamente. Que esté muy Muchas bien. gracias a ustedes. Hasta luego. Muy Gracias a buenos usted por días. venir. 11:24, Andreita. Vamos a un pequeño ¿Tienes corte hambre o no? comercial. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Voy a llamar a unos amigos, unos vecinos que tengo yo. Ya. Para que Para que vengan. Para que vengan a conversar con nosotros a la vuelta. Esta pausa Perfecto. comercial cerrando el viernes.